Bienvenidos a otro capítulo más de este podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre plantas medicinales, pero enfocadas a la biotecnología, con nuestro invitado especial, Irving. Irving Noceda. Aquí entran aplausos. Primero que nada agradecer por la invitación y pues primero me presento, ¿no? Mi nombre es Irving Noceda Ariza, soy estudiante del 8º semestre de la carrera de biología y ahorita me encuentro desarrollando mi proyecto de tesis en el Centro de Investigación en Biotecnología. Yo trabajo con productos naturales. Lo que estoy haciendo es probar un extracto aislado o obtenido a partir de una planta llamada Ipumea murocoides, o mejor conocida como el cacahuate, que lo tenemos aquí a un costado, para ver qué efecto tiene sobre la liberación de dos sustancias químicas o neurotransmisores llamados GABA y ácido glutámico. Bueno, vamos un poquito más despacito. Primero dinos más o menos a grandes rasgos qué es la biotecnología. Ok, pues hay muchas definiciones para lo que es la biotecnología. La que a mí me ha servido más es la que se define como un área multidisciplinaria en la cual se hace uso de sistemas biológicos o organismos vivos para la modificación o la producción o más bien la creación de productos específicos que pues satisfagan las necesidades del ser humano, ¿no? Es un área multidisciplinaria porque se puede emplear en distintos ámbitos, en la industria, en la parte agrícola, ganadera, en la parte alimentaria, también se puede utilizar para la parte de conservación y una de las áreas más importantes en donde se aplica la biotecnología pues es el área médica, ¿no? El área clínica. O sea, estás trabajando biotecnología y plantas medicinales. Así es. Más o menos cuéntanos un poquito de ahorita lo que estás haciendo con esta especie. Ok, pues antes de pasar de lleno a eso, quiero hacer como hincapié en la importancia, ¿no?, que tienen las plantas medicinales. En lo personal, me parecen unos organismos bastante impresionantes, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen muchísimas propiedades que han sido utilizadas para diversos propósitos, ¿no? Tanto alimentarios como en la industria textil, por ejemplo, se utilizan algunas plantas para la elaboración de algunas prendas, se utilizan pigmentos para todo esto, y pues en la parte medicinal es como la mayor importancia que yo les doy a las plantas, ¿no? ¿Por qué? Porque desde épocas, digamos, prehispánicas, desde épocas en la antigüedad, pues se han utilizado estas plantas, ¿no? Antes de que se conocieran como los usos científicos que han tenido, están como los usos tradicionales, ¿no? Que yo podría decirles que el conocimiento científico pues se basa en todos estos usos tradicionales, ¿no? Yo no soy como mucho de ir al campo, de ir a las comunidades, pero siempre he tenido como esa idea de que cuando vas a una comunidad a colectar alguna planta, siempre es ir con la idea de aprender y con todo el respeto del mundo, ¿no? Tú nunca vas a llegar a una comunidad a querer enseñar, ¿no?, a los pobladores. Entonces, creo que antes de hacer todos estos estudios en laboratorio, primero es importante saber como los usos tradicionales de todas estas plantas, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros queremos trabajar con una planta que no se conoce ningún tipo de estudio de laboratorio, por así decirlo, pues nos vamos a las bases tradicionales, ¿no? Por ejemplo, la hierbabuena. En las comunidades se utiliza, por ejemplo, para tratar dolores estomacales. Entonces, eso nos da a nosotros un indicio para saber qué tipo de estudios vamos a hacer. Entonces, si nos hablan, por ejemplo, de dolores estomacales, pues podemos hacer estudios para ver si tiene algún efecto contra alguna bacteria, ¿no?, que es la causante de este tipo de infecciones. Entonces eso es como a grandes rasgos la importancia que yo quiero dar primero a las plantas medicinales antes de entrar de lleno a lo que yo estoy haciendo. Entonces el conocimiento tradicional es como tu antecedente, ¿no? Se basa en esto y con base a esto pues yo voy a intentar saber cómo está funcionando realmente, ¿no? Exactamente, porque tú no puedes llegar, por ejemplo, al laboratorio y decir, yo quiero trabajar con esta planta y voy a hacer esto, sin saber qué, ni siquiera, ¿no? O sea, entonces te vas, por ejemplo, a los antecedentes de medicina tradicional, que precisamente la medicina tradicional son estos usos y conocimientos que se van adquiriendo de generación en generación y que
En este caso, donde se hace uso de plantas medicinales para tratar afecciones, más bien enfermedades, ¿no? Entonces, sí, no puedes llegar a un laboratorio sin antes saber para qué se utiliza tradicionalmente, ¿no? Entonces, y más si no tienes ningún antecedente que se haya hecho. Sí, tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Como usar floripondio y no sabes como para el dolor de estómago, exacto, ¿no? Y llegar sí. a ese laboratorio, no. Para volar Para al cielo. Así es. Entonces, pues bueno, ¿no? Como les comento, estos organismos a mí se me hacen como muy, muy importantes para los seres humanos. Otros biólogos podrían decir, no, pues para mí los hongos son los más importantes, para mí X, ¿no? En este caso, pues para mí las plantas, ¿no? Entonces, como les comento, estas propiedades que tienen estas plantas, pues están atribuidas a distintos compuestos que son sintetizadas, ¿no? a partir de ellas, a los cuales se pueden, o más bien se les denomina metabolitos secundarios. Entonces, estos metabolitos secundarios son sintetizados a partir de las plantas, pero no cumplen como una función vital para ellas, ¿no? Es decir, que no son importantes como para su desarrollo o su crecimiento, sino que son utilizados para otros propósitos. No quiere decir que no sirvan para nada, ¿no? En ellas, por ejemplo, hay algunos metabolitos secundarios como los alcaloides, los cuales les dan como la propiedad de que estas plantas les da como un sabor amargo, entonces lo utilizan como mecanismo de defensa para sus depredadores. Cuando un animal muerde, por ejemplo, a la planta, le va a saber amargo y pues se va a ir y ya no se la va a comer, ¿no? Entonces también encontramos, por ejemplo, a los pigmentos y todo eso, ¿no? No son esenciales para su desarrollo, pero precisamente estos metabolitos secundarios son los que nosotros estudiamos para los distintos ensayos que nosotros estamos haciendo. En este caso también podría entrar, por ejemplo, el chile, que desarrolló algo como para sus depredadores no se lo comieran, para que picara, ¿no? Exacto. Entonces... Sí, eso es un ejemplo muy, muy bueno, ¿no? Entonces, principalmente... se pueden utilizar, por ejemplo, ahora que mencionas a lo del chile, esta no es como tal una parte como tal de la planta, es como más un fruto. No sé si estoy bien en esa parte, no te digo que no sé mucho como de morfología. No, sí. Entonces, nosotros podemos trabajar con distintas partes de la planta, podemos trabajar con el tallo, podemos trabajar con la raíz, con las hojas, con las flores o con los frutos, ¿no? Ajá. Y todo esto, igual, nosotros también vamos a saber con qué trabajar, con base pues en la medicina tradicional, ¿no? o en los antecedentes tradicionales que se tengan. Por ejemplo, yo trabajo el cazaguate, ¿no? Entonces yo trabajo con la parte del tallo. El tallo excreta un tipo como de resina y yo trabajo con esa resina. Entonces lo que yo hice primero antes de iniciar como mi proyecto de investigación fue irme como a los usos tradicionales y encontré que específicamente la resina se utiliza para tratar a los nervios como relajante. Entonces eso me da indicio que puede tener efecto como a nivel de sistema nervioso, ¿no? Que es lo que estoy haciendo yo específicamente. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo? Esta resina, ¿cómo la extraes? El tallo la excreta por sí sola, entonces lo que nosotros hacemos... No. Se puede llegar a hacer como una pequeña cortada y ya el tallo solito la excreta, entonces nosotros la colectamos y ya es con la que trabajamos. Es como los copales, las burseras, igual para la extracción del copal se le hace una pequeña cortada al tallo y entonces el árbol empieza a excretar lo que es la resina, ¿no? La resinita. Aquí en tu investigación, quiero creer que separas los metabolitos, ¿no? Sí. ¿Y cuál es tu método de separarlos? Si los identificas, ¿cómo los identificas? ¿Y cómo estás comprobando si en realidad está haciendo efecto en el sistema nervioso? El Gabo para tu símbolo, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues es muy interesante la verdad tu pregunta. Ahorita yo no sé específicamente qué metabolitos secundarios hay, me doy una idea, pero como yo trabajo con un extracto, no te puedo decir, ¿sabes qué es? Es un alcaloide, o no te puedo decir es tal. ¿Por qué? Porque el extracto pues es una mezcla compleja de distintos compuestos, ¿no? Entonces, ahorita estoy trabajando con el puro extracto, no te podría decir como, ¿sabes qué? La actividad es
por este compuesto, ¿no? Porque es un extracto y es una mezcla. Entonces, cuando nosotros queremos identificar ya un metabolito en específico, pues nos vamos a otras técnicas. Hay una que es muy usada que se llama resonancia magnética nuclear, en la cual es posible identificar ya el compuesto, ¿no? Pero en el extracto pues sí nos damos como un indicio de lo que podemos tener. Por ejemplo, yo trabajo con un extracto metanólico, entonces la obtención del extracto lo hago con un solvente que es el metanol. Este es un compuesto polar, entonces lo que nosotros vamos a tener en el extracto pues son compuestos polares. Por ejemplo, glucolípidos, podemos tener alcoholes, entonces es como un indicio, pero sí no te puedo decir, por ejemplo, es tal. ¿Por qué? Porque es una mezcla. Entonces, lo que yo hago es, bueno, en el laboratorio estamos trabajando con modelos animales. Entonces, la primera parte es, trabajamos con un modelo de epilepsia, que es una enfermedad del sistema nervioso. Lo que nosotros hacemos es dosificar a los ratones. Nosotros les provocamos la convulsión y después, antes de administrarle o de provocarles la convulsión, administramos el extracto y ya después la idea es que pues no convulsionen, ¿no? Para ver si nuestro extracto está siendo efectivo. Te explico así como de manera rápida, ¿no? Dosificamos al ratón con nuestro extracto, lo observamos durante media hora para ver cómo es el comportamiento. ¿Por qué? Porque algunos compuestos, aunque sean digamos, obtenidos de la naturaleza, pues pueden ser tóxicos, ¿no? Entonces, dosificamos el extracto, observamos durante media hora. Pasada esa media hora, administramos un fármaco que es el que ocasiona las convulsiones y simulamos como toda esta sintomatología de la epilepsia. Entonces, después de dosificar con el fármaco, pues lo esperado es que no convulsione, ¿no? Que no convulsione, y así nos da pues como el resultado de que está teniendo buen efecto, está protegiendo o no está protegiendo, ¿no? Ojo, PETA, esto es con fines científicos, no vayan a claro, ver claro, aquí con PETA, porque no, y esto sirve para la sociedad en sí, no es como un experimento que tú digas, ay, soy un científico loco y voy a maltratar a todos los ratones, pues no. Bueno, aunque a PETA le vale eso, ¿no? Así es. Si hay animalitos, no se puede. Pero... Sí, pues realmente el objetivo de todas estas investigaciones pues es desarrollar una alternativa para los humanos, ¿no? Pero pues obviamente pues no podemos hacer los ensayos con un ser humano porque pues no se puede, ¿no? ¿Cómo se llama? Bioética. Bioética, exacto. Entonces sí, de hecho hasta la manipulación de los organismos lo tratamos de hacer como lo más responsable posible, posible, porque pues aunque sean ratones o animales, pues también sienten, ¿no? Entonces tratamos de hacerlo con la mayor responsabilidad. Con todos los protocolos, claro, ¿no? claro. Para que el animal sufra lo menos posible. Entonces, pues es con fines científicos, ¿no? Pero pues no toda la gente como lo ve de esa manera. Hay algunos que lo ven mal, pero pues al final de cuentas es lo van a utilizar en algún momento, ¿no? Sí, es lo que se busca, como ¿no? toda la medicina que hay ahorita en día, ¿no? Así es. De esto surgió, de estas investigaciones. Y es que a lo mejor es una parte de la biotecnología que no nos gusta hablar, precisamente como la manipulación, ¿no? Cuando los abren, todo, o sea, no nos gusta, pero de alguna manera pues se tiene que hacer, ¿no? Si no, pues ya. ¿Cómo? Sí. Ajá. Y esto es más como para la parte médica, ¿no? Porque pues como les había comentado, pues hay distintos ámbitos en los que se emplea la biotecnología. Por ejemplo, se emplea para control biológico, ¿no? También se emplean, por ejemplo, extractos naturales para hacer algunos bioinsecticidas, ¿no? Que te puedan ayudar a la parte de control biológico. También se utilizan la biotecnología, por ejemplo, para la parte de bioremediación. Hay ahorita un estudio que se está llevando a cabo ahí en el CEIP, donde utilizan bacterias que degradan petróleo. Entonces ya ves que hay algunos, ¿cómo se le dice cuando se tira el petróleo en el mar? ¿Hidrocarburos? Ajá, entonces lo que están buscando ellos es que estas bacterias, pues como degradan petróleo, como que limpien, ¿no? Todo eso. Entonces pues eso es un estudio muy, muy bonito que no se mete tanto como a la parte de médica, ¿no? Que es como que un poquito más industrial, ¿no? Así es, sí, bioremediación, pues más que nada. Ajá. Pero, no, sí, adelante. Pero regresando un poquito como a lo tuyo, o sea, tú le inyectas estos a los ratones y se supone que después, o sea, con todo
¿cómo se dice? ¿Proceso? O sea, con todo este proceso se va a poder hacer como una pastilla, inyección, o sea, algo así, pues, para evitar precisamente para prevenir, digamos, la sintomatología que es la epilepsia, ¿no? Entonces, sí, estos estudios se hacen como les menciono, con el objetivo de buscar como otra alternativa al tratamiento de la epilepsia. ¿Por qué? Porque, bueno, existen tratamientos, ¿no?, a base de fármacos sintéticos que se utilizan, pero, por ejemplo, todo el tema de fármacos sintéticos, pues a la larga te puede ocasionar como dependencia. Entonces, lo que nosotros buscamos es otra alternativa más, aparte de que sea un poquito menos costosa, porque, bueno, los fármacos para el sistema nervioso pues están caros, ¿no? Entonces buscamos ese tipo de alternativas que sean accesibles para toda la población y que vienen de la naturaleza, ¿no? Exacto, y que reduzcan los efectos secundarios que producen los fármacos sintéticos, por ejemplo. De hecho, pues es bien importante toda esta parte de plantas medicinales y metabolitos secundarios, porque la mayoría de fármacos sintéticos pues están hechos a base de productos naturales, ¿no? Por ejemplo, hay un medicamento que se llama Paclitaxel, que es para el tratamiento de cáncer de mama, que se hace a partir de un árbol, de la corteza de un árbol, ¿no? Ahorita no recuerdo cómo se llama, pero pues esa es como la importancia. Así es. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, okay. Dentro de tus fármacos que utilizas, ¿cuáles son tus controles? Ok. Por ejemplo, te digo, ahorita en el modelo animal que utilizamos un fármaco que se llama penilitentrazol o PTZ, que es el que provoca las convulsiones al animal. Utilizamos este fármaco pues para simular como la sintomatología de la enfermedad. No la simulamos al 100% porque pues es imposible, pero el fármaco lo que busca es simular la enfermedad aproximadamente a un 70%. Entonces, primero dosificamos al animal con puro PTZ para ver que efectivamente les cause las convulsiones, y ya después hacemos nuestros ensayos con nuestro puro extracto. Así es. Esa es una parte que se trabaja ahí. Yo estoy trabajando otra parte también, que es la parte como in vitro, donde no utilizo al animal completo, donde solamente utilizo al cerebro del ratón. O sea, yo hago la disección del ratón. Cuando disecto el cerebro, yo trabajo específicamente con la corteza cerebral. Entonces, disecto la corteza, obtengo unas rebanadas, y a esas rebanadas yo les voy a administrar mi compuesto, mi extracto, que sería el del cacahuate. Entonces, lo que yo quiero ver es que si adicionándole mi extracto aumente la liberación de dos neurotransmisores, que es el GABA y el ácido glutámico. Los neurotransmisores pues son estas sustancias químicas que van a regular distintas funciones de nuestro sistema nervioso, principalmente nuestras emociones, ¿no? Por ejemplo, cuando nos sentimos como cabizbajos y todo eso, pues alguno de estas sustancias químicas puede estar disminuida o puede estar alterada. Entonces, estas sustancias químicas pues se relacionan con distintas enfermedades del sistema nervioso. Un ejemplo bastante común, me parece que en los últimos años, es el tema de la ansiedad, porque se disparó como no se imagina. Desde la pandemia, ¿no? Desde la pandemia, sí. El encierro. Sí. El encierro provoca eso. Bueno, eso y la vida universitaria. Claro, ¿no? claro. Los seminarios. Sí, todo. Yo veo un caso bien particular, porque antes, por ejemplo, un niño, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Un niño jugaba así con cualquier cosita. Ahorita no pueden estar sin el celular, entonces tú les quitas el celular y eso les ocasiona ansiedad. O sea, en niños, ¿no? Cuando antes no se veía eso. Entonces, precisamente están implicadas estas sustancias químicas que les comento. Por ejemplo, el GABA lo que hace es mantenernos como en estado de relajación, de todo eso. El ácido glutámico, al contrario, es como cuando... ¿Induce un estado de alerta? Exacto, sí, algo así, como que nos pone un poco más hiperactivos cuando se aumenta y todo eso. Entonces, lo que buscamos es, por ejemplo, una persona que tiene ansiedad, el ácido glutámico lo tiene un poco más elevado que el GABA, ¿no? Entonces, si tiene el ácido glutámico más elevado, la actividad cerebral va a empezar a aumentar. Vamos a empezar a querernos como a no poder estar como en un solo lugar, querernos ir a otro lado. Entonces, lo que nosotros buscamos con este extracto precisamente es que si tiene, por ejemplo, efecto en la liberación de GABA, cuando nosotros tengamos ansiedad, nos tomamos el extracto, por así decirlo, que no es como tal el extracto, se busca hacer como un fármaco. Sí. Nos tomamos el fármaco
y pues ese fármaco nos va a empezar a relajar. ¿Por qué? Porque va a aumentar los niveles de GABA. Entonces esa es como la parte que yo estoy haciendo específicamente. La otra parte que les comenté también se realiza, pero yo lo hago como de manera más indirecta, ¿no? Entonces básicamente eso es lo que yo estoy haciendo. ¿Hay otro tesista ahí que lo está haciendo? Sí, pues está Gaby, que es la que está haciendo, que a lo mejor la conocen todos. Ella está trabajando con hipomeas, ¿no? También con hipomea, con otra especie que se llama Hipomea stans, que comúnmente se conoce como tumbabaqueros, y yo trabajo con la murocoides, que es el cazaguate. Entonces trabajamos con dos especies. No, pero es de la misma familia. Sí, es el mismo género y misma familia, así es. ¿Otros usos que tenga la planta hipomea? Sí, las hipomeas se utilizan principalmente para infecciones o para problemas gastrointestinales, y también se utilizan, se ha reportado que se utiliza para picaduras, por ejemplo, de alacrán y de todo eso. Entonces sí está muy interesante. Sí, bueno, qué bueno que tocas ese tema. Sí, era algo que quería comentar, porque bueno, a las plantas las podemos utilizar en distintas preparaciones, ¿no? Están las infusiones, están los extractos, están las tinturas, entonces las pomadas, exactamente. Entonces la preparación va a depender específicamente como para qué lo queremos, ¿no? Entonces sí, en el caso, por ejemplo, de la picadura de alacrán, ahí se utiliza la flor del cazaguate. Es una flor blanca muy grande. Lo que se hace es como que se macera así con las manos y se pone directo sobre la picadura. En el caso de los problemas gastrointestinales, pues en infusiones se hierve. ¿La flor también? Se hierve, la flor y pues se toma como si fuera como un té. Así es. Sí, esto que nos comentabas, pues yo no lo sabía. Yo sabía más historias como de campo, de que si veías un cazaguate floreando, vas a encontrar venados cerca, o los silocibes en el ruedo del cazaguate, porque al excretar el venado empiezan a brotar los silocibes de ahí. Entonces son como experiencias de campo, experiencias de que vas a aprender. Claro. Bueno, pero para los que no saben qué es silocibe, es el hongo alucinógeno que tenemos aquí en México. Los chompis. Pues eso también es bastante interesante. Te digo, yo desconozco mucho esa parte, ¿no? Pero como te digo, he ido pocas veces al campo. Fui una vez ahí a Puente de Ixtla. Una vez, dice. Una vez. Nada más una. Con una tuve. A Puente de Ixtla, a una comunidad que se llama La Tigra. Fui a hacer extracción de aceites esenciales de copal, de burseras, y la verdad fue una experiencia muy bonita. O sea, sí, yo no soy de las personas que dicen estoy peleado como con el campo, ¿no? Porque sí me gustaría, ¿no? Sí, creo que es un error que todos cometemos estudiando esto, que dices, o soy de campo o soy de laboratorio. No. ¿Soy de bota o soy de bata? O sea, para ser un buen biólogo, como dice David, tienes que ser los dos, ¿no? Claro. Porque no te puedes encerrar en una parte. Pero sí, o sea... Y de hecho ahí en el laboratorio lo que nosotros tratamos de hacer es como mezclar estas dos partes, ¿no? Porque también es muy importante como cuando vas a recolectar a las plantas. ¿Por qué? Porque también dependiendo a la zona en donde vayas a recolectar tu planta, es que pueden diferir los metabolitos que puedan tener. Por ejemplo, si voy a colectar un cazaguate de aquí, ¿no? De la parte norte o me voy a la parte sur, la diferencia entre metabolitos puede variar mucho. Entonces es aunque sea la misma especie. Aunque sea la misma especie. Okay, no, sí. También el manejo, ¿no? Claro. Podría influir, bueno, lo que tú estás viendo, ¿no? Que dependiendo del manejo que le des a la planta, pues genera diferentes sustancias, ¿no? O producción de frutos, ¿no? O sea... Claro. En este caso, no sé, podría influir que son las flores y la resina, ¿no? Sí, obviamente. Un gran ejemplo es este cazaguate que tenemos aquí al lado, pues ha de ser regado diariamente por el pastito que está aquí, a uno que está en el cerro, que nada más se riega cuando llueve, ¿no? Sí. Y eso, quieras o no, varía muchísimo. El clima, el tipo de suelo donde está, todo varía mucho. Factores abióticos y bióticos, ¿no? Sí, de hecho hay muchos estudios que precisamente se basan en eso, en hacer como una comparación de la misma especie, pero recolectada o colectada en diferentes áreas. Entonces eso también es un tema que se ha estado realizando, y pues está muy padre también, ¿no? Porque sí, interesante. Es importante también como conocer toda esta variación que puede llegar a haber, porque en esta parte... es muy
es muy variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú puedes estar teniendo un efecto en un cazaguate del norte, pero no ves el mismo efecto en un cazaguate recolectado o colectado en diferente lugar, ¿no? Entonces, pues estas variaciones importan mucho a la hora de hacer tus resultados, ¿no? Porque dices, ¿por qué me está saliendo esto, no? Pero sin saber... sí, el contexto. Sí, porque muchas veces los metabolitos o las resinas ya nos las proporcionan, haz de cuenta, nos las llevan al laboratorio y nos dicen, ¿sabes qué? Hazle los estudios correspondientes, pero no nos dicen ni siquiera ¿dónde lo colectan? Exacto, entonces pues ya a la hora de estar reportando tus resultados te das de topes, ¿no? Y es por eso muy importante esta parte. Igual eso te puede servir porque, por ejemplo, los cazaguates del sur puede que no tengan tanta eficacia, ¿no? Y los del norte, por ejemplo, sí, ¿no? O al revés, o al revés. Ajá. Claro, sí. Que yo siempre voy a hablar mejor de mi bosque porque yo trabajo en el bosque, ¿verdad? Pero en el bosque no hay cazaguates, entonces no tiene nada que ver su opinión. Así es. No quieres su opinión. Bueno, ¿qué más? Datos interesantes sobre el cazaguate. Sobre el cazaguate. Aparte de lo que haces. Pues realmente ahí sí me agarras como un poco en curva. O sea, a mí lo que se me hace muy interesante es esto, ¿no? Que se utiliza, por ejemplo, para tratar algún accidente por picadura de alacrán. Para ¿no? los biólogos, ¿eh? Sí, eso es muy interesante. Así es. ¿Sabes si se puede hacer algo con la corteza? Ahorita fíjate que no recuerdo bien, pero creo que sí hay algunos reportes que donde utilizan la corteza, perdón, para principalmente para infusiones y realmente todos los estudios del cazaguate, en la parte médica, digamos, se limitan como a lo de la picadura del alacrán, a infecciones gastrointestinales y a la parte como de sistema nervioso, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de estudios que hay, respecto al cazaguate lo utilizan más, o hay más estudios para la parte de control biológico. También eso es algo interesante porque utilizan a la semilla para la realización de bioinsecticidas. En esta parte no sé bien cuál es el tratamiento que le dan a la semilla, pero es más como para la parte de control biológico. Así es. Otro uso también medio externo que también alcanzo a saber es el del Pleurotus, ¿no? Que crece en el cazaguate. El hongo del cazaguate. Que es el hongo del cazaguate, que las comunidades van a cortarlo y pues se alimentan de él. Y precisamente creo que es de la resina, ¿no? No, es de la corteza. Ajá, degrada el lignícola. Ajá, es el lignícola, degrada la madera. Sí, pues. Y están bien buenos. Ay, perdón. Es como una asociación simbiótica. Bueno, es simbiosis, ¿no? Porque ahí en un laboratorio, bueno, aparte de estar en el CEIP, yo estuve como haciendo mi primera fase de proyecto, que fue la obtención de mi extracto en el SIC, en el Centro de Investigaciones Químicas. Entonces, ahí el doctor Ismael, que por cierto ya falleció, hacía diversos estudios con estas asociaciones, ¿no? De hongos y de plantas, porque él decía que esta asociación también podría producir más metabolitos, ¿no? Y podría tener efectos diferentes a probar uno solo. Entonces eso también está muy muy interesante porque puede tener distintos efectos muy buenos, ¿no? Que no se sabe. Así es. Ahorita que mencionas a lo de la simbiosis, algo interesante que me gusta es de que no sé si han visto que los cazaguates en ciertas temporadas se ponen pelones, ¿no? Supuestamente eso es porque se las comen las catarinas, ¿no? Pero supuestamente las catarinas se comen las hojas porque supuestamente están infectadas por un animal, ¿no? O sea, ya sea microscópico o macro, ¿no? La verdad desconozco, pero hace que eso que atraiga a esas catarinas, ¿no? Hace que las atraiga, se las coman. Y eso no afecta a su adecuación de la especie, ¿no? O sea, sigue reproduciéndose, sigue creciendo, sacando flores. Y yo creo que ahí tiene mucho que ver la activación de los genes, como dices, ¿no? Sí. Porque sin eso, tal vez probablemente no pueda crearse el metabolito, ¿no? Que busca o no. O puede ser que busque otro o simplemente, ¿no? Entonces, sería chido esa parte, ¿no? Está investigar esa parte, ¿no? Sí. Te agradecemos mucho, Irving, por haber venido. Gracias, La verdad es que ya teníamos como tiempo planeando esto, pero pues los tiempos y todo eso no nos dejaron, pero sí, muchas gracias. Qué chido que nos compartas tu conocimiento y
le paramos hasta aquí porque ya nos agarró la lluvia. Una parte pero 2, ¿no? Que caiga una parte 2. Podría ser, próximamente, claro, ¿no? claro que sí, con gusto. Gracias también a Miguelón por acompañarnos el día de Aquí, hoy. Mucho gusto. nuestro otro invitado, aquí haciéndole preguntas a Irving. Bueno, y ahí la dejamos. No, pero es verdad. No, sí. es cierto. No, ya. Porque ya está lloviendo bien feo.